¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? Hoy estaremos contestando una pregunta muy interesante. Me han enviado como 4 o 5 videos, me parece que 4 videos sobre el tema de Filipenses capítulo 2 y me han pedido que exprese mi opinión al respecto. No voy a analizar videos, no hago eso en este programa, ni voy tampoco a hablar de otras personas que opinan diferente a lo que yo opino. Tampoco hago cosas en este programa, no me gusta usar este programa para atacar ni para señalar a nadie, simplemente presento lo que entendemos que es correcto, lo que entendemos que es bíblico, nuestra perspectiva, y la presentamos ante ustedes para que ustedes la evalúen, la analicen, la comparen y lleguen a sus propias conclusiones. Y lo hacemos con todo respeto, sin atacar y sin señalar a nadie. ¿Ok? En el libro de Filipenses capítulo 2, específicamente del versículo 5 en adelante dice: haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Esta expresión siendo implica que aun cuando el apóstol Pablo escribió, él todavía continuaba siendo o continuaba entendiendo la forma de Dios. Inclusive antes de ser hombre, él existía como Dios, y luego de ser hombre existía como Dios también. Esa es la palabra siendo en este caso. Implica, eso es lo que la palabra griega prácticamente implica. Siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, él era Einai Isa Theo, ser igual a Dios. O sea, dice este versículo que él era igual a Dios, existía en forma de Dios. Y más adelante dice que no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Este versículo dice algo bien interesante, que Jesús existía en forma de Dios. Punto. Antes y después. O sea que como hombre siguió siendo Dios también. Tomó sobre su naturaleza divina la naturaleza humana. No eran dos personas en una. Era una persona divino-humana. Era el Dios hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Ambas naturalezas formaban hacían esta persona. Jesús era divino humano. Poseía una naturaleza divina y una naturaleza humana. O sea, él no eran dos naturalezas separadas, que las dos obraban separadamente, una por aquí y otra por allá. No. Eran dos naturalezas en una persona. ¿Ok? Era divino humano. El Dios hombre. Eso es importante que lo entendamos. ¿Ok? Aunque otras personas dicen que no, que era mero hombre, yo encuentro muchas personas, específicamente los arrianos, que afirman que era meramente un hombre nada más. El problema es que aquí en Filipenses capítulo 2 y versículo 6 dice el cual siendo, y esta palabra siendo en el texto griego implica que él continuaba siendo después lo que era antes, Dios. Tenía la forma de Dios. Era Dios pleno. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Entonces este verbo que está aquí, kenosen, de que no, significa vaciarse. Él se vació a sí mismo. A él no lo vaciaron. A él no le dijeron, mira, tienes que irte para allá y tienes que bajar porque yo te mando. No, él voluntariamente se vació. Esa expresión que no, en griego, es como usted coge una botella de agua y la vacía. Usted le saca su contenido, la vacía. Crea un vacío en esa botella o en ese envase. Ahora, ¿de qué se vació Jesús? Y esta es la palabra clave, esta es la respuesta clave que tenemos que buscar aquí. ¿De qué se vació Jesús? Algunos dicen que se vació de su divinidad. Imposible. Imposible. En el libro de Juan, capítulo 17 y versículo 5, hay una oración que Jesús hizo por sus discípulos. Y esta oración nos da una pequeña clave para entender este versículo y entender de qué se vació Jesús. Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese o antes que el mundo fuese. Así que Jesús está orando aquí en su humanidad, pidiendo al Padre que le glorifique y le dé aquella gloria que él puso a un lado, de la cual se vació para venir a la tierra. Jesús no miró a la tierra como un ser glorioso. Al contrario,
Isaías capítulo 53 dice que vino a la tierra sin atractivo alguno, como un siervo sufriente, que no tenía atractivo alguno para que le admirásemos. Tomó forma de esclavo. Aquí en el capítulo 2 de Filipenses dice que tomó forma de esclavo, pero antes de llegar allá, quiero que sigamos con el vaciamiento este. Ya vimos que él ora en Juan 17:5 para que el Padre le dé aquella gloria que él tenía junto a él antes de que el mundo fuese. Cuando Cristo vino a la tierra del lado del Padre, antes de venir era un ser glorioso. Compartía la gloria con el Padre. Era el resplandor de su gloria. Era la refulgencia o refulgencia de su gloria. O sea, es como la luz del sol. La luz del sol no puede separarse del sol. Porque si usted le quita la luz al sol, el sol deja de ser sol. Si usted le quita al sol, el brillo, el sol deja de ser sol. Ya no es un sol. El brillo del sol no se puede separar del sol. La gloria del sol no se puede separar del sol. De la misma forma, Cristo es la refulgencia o la efulgencia de la gloria de Dios, según Hebreos capítulo 1 y versículo 3. La misma gloria que posee el Padre es la misma gloria que posee el Hijo, ni más ni menos. Y entonces esa era la gloria que él poseía antes de que el mundo existiese, según el libro de Juan capítulo 17 versículo 5. Y entonces Hebreos capítulo 1 y versículo 3 nos da la razón en ese punto. Pero en el libro de Apocalipsis, en este capítulo 5, que es un capítulo de coronación, encontramos algo lo más interesante. Jesús está en el cielo. Está delante del trono. Delante del que está sentado en el trono. Y le van a entregar un rollo con 7 sellos. Y aquí hay muchos ángeles alrededor del trono, según el versículo 11, en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y su número era miriadas de miriadas y millares de millares. Aquí hay una escena celestial, donde todo el séquito celestial está allí, delante del trono de Dios. Y en el 12 dice que estos seres celestiales decían a gran voz: el Cordero que ha sido inmolado, o que fue inmolado, que ha sido inmolado es lo más correcto, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Dice aquí este versículo 12, que el Cordero que fue inmolado, que ha sido inmolado, que está en estos momentos siendo glorificado y coronado en el cielo, delante del Padre, es digno de tomar 7 cosas. 7 cosas de las cuales prácticamente se vació en cierta medida, que restringió para no usar mientras estaba en la tierra en toda su capacidad. El poder. Él no vino como un ser poderoso, no vino como un ser todopoderoso, vino como un ser débil, que se dejó crucificar, se dejó abofetear, se dejó golpear, se dejó colocar una corona de espinas, se dejó crucificar. Las riquezas. Siendo rico, dice el apóstol Pablo, se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciésemos con su pobreza. Cuando un discípulo le preguntó: Señor, ¿dónde moras? Él le dijo: los pájaros tienen sus nidos, las zorras sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tuvo que tomar un pollino prestado, una mula prestada, para poder hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando murió, ni una tumba tenía. José de Arimatea tuvo que prestarle una tumba. Es más, cuando nació en un pesebre donde nacen los animales. Cambió su trono por un pesebre por amor a ti y por amor a mí. Dice más todavía: el honor, la alabanza, el honor. Es que es tremendo. O sea, en este versículo 2 dice que el poder, las riquezas, la sabiduría. Estaba leyendo en el versículo siguiente. La sabiduría. En una ocasión, los discípulos le preguntan acerca de su venida. Y él le dice: ni los ángeles lo saben, ni yo lo sé. Solamente mi Padre lo sabe. En su humanidad vedada, humillada, vaciada, él no sabía a qué hora venía. ¿Okay? Porque su sabiduría estaba vedada por la humanidad debido al plan de salvación y al plan que se había hecho en el cielo para venir a salvar a los hombres. Luego sigue diciendo, más adelante en ese versículo 12,
la fortaleza. En la cruz estaba hecho una miseria Jesús. Destruido físicamente, golpeado, sangrante, débil. El honor, aquel a que los ángeles le rinden honor y adoración, ahora aquí lo escupen, lo abofetean, lo insultan, lo injurian, le hablan malo, lo maldicen. Y la gloria dice aquí, la gloria. Él se desvistió de su gloria para venir a la tierra. Esa fue una de las cosas de las que se vació. Y la alabanza. Mientras que los seres celestiales le daban alabanzas, aquí en la tierra los rechazaron. Muchos de estos que lo crucificaron los rechazaron. Se burlaban de él. Le ponían apodos. Se burlaban de él malamente. Lo interesante es que en este versículo 13 dice, Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, y escucha bien ahora, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, el honor, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El Hijo fue glorificado. El Hijo recibió nuevamente la alabanza de los seres celestiales, el honor, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Comparte el dominio con el Padre por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron sobre sus rostros y adoraron. ¿A quién adoraron? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Alguna Biblia dice que adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esa expresión, al que vive por los siglos de los siglos, fue añadida al texto griego posteriormente. Juan no escribió esa frase. Dice, ya se postraron y adoraron. ¿A quién se rendía la alabanza, la gloria, el honor? A Cristo y al que está sentado en el trono. Por lo tanto, esta adoración también se dirige a ellos. Así que contestando a la pregunta, ¿de qué cosas se vació Jesús? De su gloria, del poder, de la sabiduría. Y la lista que menciona aquí, que mencioné en el libro del Apocalipsis capítulo 5 y versículo 12. Volvemos otra vez a Filipenses capítulo 2, porque este capítulo es rico en contenido. Tiene mucha información que no sé si en un solo programa podamos abarcarla toda. Pero sigue diciendo en este versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Ekenocen, se vació a sí mismo. ¿Ok? Entonces, tomando forma de siervo. Ahí usa la expresión dulo, de dulos, que significa esclavo. Cristo se volvió esclavo del Padre, un dulos, un esclavo del Padre, un sirviente del Padre. Por eso cuando estaba en la tierra, él decía a Dios, mi Padre, le decía a Dios mi Padre, y decía también mi Dios. Él vino como siervo de Dios para hacer la voluntad de Dios a quien se sometió. El que era uno con el Padre, el que era igual al Padre, Einai Isateu. Él no consideró esa igualdad que él tenía con el Padre para venir y tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y decía, mi Padre y mi Dios. Hasta ese lugar bajó Jesús, a un esclavo del Padre. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo 5, que él vino para hacer la voluntad de Dios. Le hace los primeros 7, 8 versículos del libro de Hebreos capítulo 10. Muy importante ese capítulo. Pero entonces aquí en este capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 6, dice que no considero el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Como cosa que aferrarse. Harpagmón, dice en el texto griego. Harpagmón. Esto es un acento, lo que llama un espíritu rudo, que suena como una J en español y una H en inglés. Harpagmón, que es un premio o un botín codiciable. Aquí tengo una nota que quiero compartir con ustedes del texto Word Pictures of the New Testament de Robertson. Y A.T. Robertson dice lo siguiente: Harpagmón, un premio. Estoy traduciendo del inglés porque mis libros son en inglés. Sé que esto está en español también, pero perdón la traducción. Lo voy a traducir tal y como aparece aquí. Pablo implica un premio para ser retenido más que algo para ser ganado. O sea que Harpagmón no es un robo,
No es que él deseaba robar o arrebatarle a Dios eso. Porque en algunas personas piensan, en la realidad no piensa, que Cristo no tuvo el deseo de arrebatarle a Dios su divinidad, su posición como Dios. Eso no es lo que dice ahí. Arpagmón es un premio. Él no consideró su igualdad con Dios, su Einai Isa Theo. No consideró su igualdad con Dios con un premio o un botín codiciable que él tenía que retener. No que robar, no que arrebatar, no que tomar, sino que retener. Él dijo, yo no voy a poner esto como excusa. Yo soy Dios junto a mi Padre y yo voy a morir por el hombre. Voy a buscar y a salvar lo que se ha perdido. No importa el costo. Y se vació a sí mismo. Voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre como un esclavo, como un sirviente para hacer su voluntad. Seguimos aquí leyendo en estos versículos. En Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y hallado en su condición como hombre, su porte exterior como hombre. Se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vuelvo y recalco otra vez. Se humilló a sí mismo al hacerse obediente. Él se hizo obediente hasta la muerte. Él vino para hacer la voluntad del Padre, para darnos ejemplo también. No vino solamente a salvarnos, sino para darnos ejemplo. Ejemplo os he dado. Y el apóstol Pedro habla de que tenemos que seguir sus pisadas. Pablo dice que tenemos que ser imitadores de Él. Él no vino a vivir en vano. Él vino a vivir una vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Los rabinos habían enseñado, los falsos maestros de Israel habían enseñado que la salvación se obtenía por medio de las obras de la ley. Ese nunca fue el plan de Dios. Dios vistió a Adán y a Eva con piel de cordero tan pronto ellos pecaron, implicando que los cubría con el manto de la justicia de Cristo. En Salmo 51:5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. En Romanos 4 dice que Abraham fue justificado por la fe. En Habacuc capítulo 2 y versículo 4 dice que el justo vivirá por la fe. En Hebreos 4:3 dice que a nosotros, dice el apóstol Pablo a los hebreos, el epístola a los hebreos, se los ha evangelizado como a ellos, como a los judíos del tiempo de Moisés. Dios no tiene dos evangelios, uno de ley y uno de gracia. Eso es un error. No sé quién se inventó eso. Dios siempre ha tenido un evangelio que se centraliza en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se enfrentaba a Cristo con un cordero, en lo que llegaba a la realidad. Esa era la sombra. Y en el santuario se enseñaba que dependíamos para nuestro perdón y nuestra justificación de la sangre del Cordero. No de algo dentro de nosotros, sino de algo que se encontraba en el Cordero, no en nosotros. Porque en nosotros, aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nuestra cabeza, la mancha de nuestro pecado permanecerá sobre nosotros. Jeremías 2:22. En nosotros no hay nada bueno, no hay justo ni uno. La salvación siempre ha sido por la fe. Y por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios se humilló a sí mismo y vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa obediencia fue vicaria. Esa obediencia fue para suplir la obediencia que nosotros no podíamos dar. Los fariseos decían, se puede justificar uno guardando la ley. La Biblia dice que no se puede. En Romanos 8:7 dice que la intención de la carne es enemistar contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. No hay justo ni aun uno. Esa enseñanza es falsa y contraria a la palabra de Dios. En ningún lugar la Biblia dice que tú eres justificado por las obras de la ley. Eso fue un invento de los falsos maestros de Israel, que Jesús vino a derrumbar ese falso hito, esa falsa enseñanza. Y a enseñarnos que solamente hay un camino al cielo y ese camino es Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso lo establece clara y llanamente la palabra de Dios. Para eso Cristo Jesús vino a la tierra. Por eso se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, para venir a salvarte a ti y a salvarme a mí. Pero mucha gente no entiende eso. Insisten en perseguir a Jesús, en decir que es un mero hombre, que no es Dios, o que es divino como los ángeles, o como los hombres, o como los dioses paganos, pero no es Dios como el Padre. Eso no es lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 6. Él era igual a Dios y es igual a Dios.
aún en su humanidad, es el Dios hombre. Dice más todavía, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Y este versículo se presta para muchas interpretaciones. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Hay varias proposiciones que se han hecho. Uno dice que es el nombre de Jesús, pues ese nombre lo tenía ya desde pequeño. Así que entonces, ¿cómo va a ser que él tenga el nombre de Jesús desde pequeño y que el Padre le dé otro nombre, que es sobre todo nombre, y que sea Jesús otra vez? ¿Ok? Entonces, otros dicen que ese nombre es el nombre de Yahweh, el nombre propio de Dios, que es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Así que yo lo dejo a su discreción, porque tampoco voy a entrar a ser dogmático en este punto. En el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Y aquí hay algo bien interesante. Toda lengua confiese que Jesucristo es Kurios. Kurios. En la Septuaginta, que es la Biblia que usaban el Antiguo Testamento que usaban los judíos en el tiempo de Jesús, muchos de ellos, la Septuaginta era muy citada por el apóstol Pablo, traduce el tetragramatón Yahweh en el Antiguo Testamento como Kurios en el Nuevo Testamento. Y algunos ven aquí, toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es Kurios, que es Yahweh, que es digno de adoración. Lenski dice que no se refiere a Yahweh, que sino es Hashem. El problema que tenemos con Hashem es que Hashem aparece por primera vez en la Mishnah, unos 200 años después de Cristo. Así que lo que tenían los discípulos era la Septuaginta, no la Mishnah en ese entonces. Y entonces, en la Septuaginta, Kurios es la transliteración del tetragramatón hebreo Yahweh. ¿Okay? Así que entonces aquí lo que yo estoy viendo es que el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo, al ser glorificado, recibe el nombre que tenía antes junto al Padre, Yahweh. ¿Okay? Es una proposición que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en Isaías, en el versículo 11, lo leo otra vez, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y entonces en el 10 decía que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En Isaías 45, 23, vamos a ver si es allí. Sí. En Isaías 45, 23, Yahweh está hablando. Y él dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea, ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y eso lo dice Yahweh. Pero entonces vamos al libro de Romanos, capítulo 14. Debo un momentito por aquí. En Romanos capítulo 14, versículo 11. Y voy a leer de la traducción del Nuevo Mundo. Voy a leerlo aquí, porque esto es interesante. Dice en el libro de Romanos 14, 11. Vamos a leer el versículo 10 primero. Pero ¿por qué juzgas tú a tu hermano? ¿O por qué también desprecias a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, tan cierto como yo vivo, dice Jehová, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua reconocerá públicamente que yo soy Dios. Así que este versículo ellos citan Isaías 41, 45, 23, y añaden la palabra Jehová. Pero cuando citan este versículo en Filipenses 2, 10 y 11, que se le aplique a Cristo, eliminan la palabra Jehová. Y mire cómo dicen, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas de quienes están en el cielo y en la tierra y debajo del suelo, y toda lengua confiese y toda lengua reconozca públicamente que Jesucristo es Señor, no Jehová, para la gloria de Dios el Padre. Es que la gente traduce también sus Biblias de acuerdo a su enseñanza, a lo que les enseñan, a lo que ellos creen, y eso ellos lo aceptan también, y eso lo respetamos. O sea que no estamos criticando a nadie, y estamos señalando con el dedo a nadie. Cada cual tiene el derecho de creer lo que quiera, y eso yo lo respeto. Ahora aquí, cuando yo veo aquí en el libro de Filipenses capítulo 2, veo varias cosas en Filipenses capítulo 2. Veo un Cristo, un Cristo preexistente, que voluntariamente se ofrece, dice en el libro de Hebreos 9:14, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció ante el Padre por nosotros. Entonces,
Y aquí en Filipenses capítulo 2 dice que Él, voluntariamente, el que existía en forma de Dios, no dio consideración a su igualdad con Dios, sino que se vació a sí mismo. No fue que lo vaciaron, se vació a sí mismo, un acto voluntario. Y ya expliqué las cosas de las que Él se vació, comenzando con su gloria, con su poder, con la sabiduría, con la alabanza, con el honor. ¿Okay? Y entonces toma forma de siervo, se somete a la voluntad del Padre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y una vez que Él es exaltado, se le otorga el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que es el Señor, y hay un Señor, un Adonai, y se llama Jesús, para que en su nombre sobre toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, que Él es Yahweh también, hacia la gloria, o para la gloria, o a la gloria del Dios Padre. Esta preposición eis, que aparece aquí, indica el punto alcanzado, o sea que Él va a alcanzar, el punto que Él alcanza es la gloria del Padre, ni más ni menos, hacia la gloria, o para la gloria, o la gloria del Dios Padre, eis. Y lo que aparece en ese versículo 11. Implica el punto alcanzado, esa proposición. Jesús fue glorificado y recibió la misma gloria que poseía antes de venir a la tierra. La misma gloria del Padre, ni más ni menos. Y esto Jesús lo hizo por nosotros. Esto es maravilloso. Cuando yo leo estos versículos, me siento chiquitito ante el amor de Dios, ante el amor de Jesús, ante la acción de este ser maravilloso que se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Lo dejó todo para venir a la tierra a salvarnos. Y hay veces que la gente no le predica el evangelio y le habla de Jesús, y una cosita pequeña, una cosa del mundo, lo aguanta y lo detiene, y no están dispuestos a dejar eso para ir a Jesús. Yo te invito en este día a que medites en este tema. Jesús no dio consideración a su igualdad con Dios para venir a morir por ti. Y tú das consideración a cosas mundanales para no venir a Cristo. Triste eso. Te invito en el nombre de Jesús a que dejes todo por Jesús, como le dejó todo por ti. Y ríos de agua viva correrán por tu sangre y por tu ser. Que Dios te bendiga y te guarde.